Amigo Eferarocha, usted es un trotamundo por lo ancho y profundo de una inmensa trocha, va dejando su antorcha. En 5 versos le digo y le hago su radiografía. Muchas gracias. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Dice usted empezando la charla que en esta ciudad no hay intelectual o no hay un ambiente para crear intelectuales. ¿Cómo se demarca, cómo se crea un intelectual, qué características debe tener o qué hace la falta en la ciudad para generar ese tipo de personas? Muchas gracias. Bueno, yo no sostengo que no hay intelectuales, ¿no? Pues aquí hay profesores, ¿no? Y ustedes, si yo digo que no hay intelectuales, me matan, ¿no? Aquí hay profesores de varias universidades. Pues si nos atenemos a los conceptos de la Edad Media, ¿no? Atendiéndonos al concepto de los de la Edad Media, estos serían, los profesores son intelectuales, ¿no? No, yo me resisto a decir que un profesor es, así sea, de donde sea, es un intelectual, ¿no? No, no lo es por lo siguiente, ¿no? Porque un intelectual es un tipo que investiga profundamente fenomenologías del ser y del sujeto, tal como dicen los filósofos. Complejo. ¿No? Ese intelectual no está movido como si está movido el profesor por el pan, ¿no? El intelectual, la primera característica del intelectual Voluntario. es el intelectual hace una investigación por el placer de conocer, del saber. Es decir, lo que prima en el intelectual es el conocimiento, ¿no? En el conocimiento, que se tiene que tener un conocimiento, pero no un conocimiento superficial, sino un conocimiento profundo, ¿no? sobre una fenomenología, sobre un tema, para decirlo más sencillamente. Ese sí es un intelectual, ¿no? Pero implica también que tiene que estar permanentemente Buena generando definición de intelectual. sobre su área de investigación nuevos aportes. Ah, sí, ya, ese es una Porque intelectual. una persona puede ser erudita, Fran, puede leer, puede profundizar y no aportar nada y queda en el mero papel de erudismo. Sí. El intelectual se diferencia del erudita en que hace reflexión sobre su investigación y produce nuevos conocimientos para ir acrecentando la ciencia. Ah, sí, sí, la cosa tiene, claro, muy bien, buen apunte, ¿no? El intelectual es el tipo que necesariamente de la abstracción va a la realidad. Es un movimiento entre lo abstracto y la realidad, que es una acción empírica, ¿no? Y tiene que dar como resultado alguna aplicación, ¿no? Es decir, un resultado material, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea, cómo podemos crear intelectuales? buena pregunta. Sí, es una pregunta. Los intelectuales se crean. Ahora, los intelectuales no necesariamente tienen que ser, inclusive los intelectuales pueden llegar hasta ser analfabetos, ¿no? No necesariamente tienen que ser alfabetos, ¿no? ¿No? El intelectual, por ejemplo, es aquel tipo que aquí en Santander, un tipo de apellido Casamijana, creo que era el apellido. ¿Luis Ardila? Sí, no, Casamijana. Casamijana, hace muchos años, hace 55 años o 60 años,
un Casamijana se inventó un, un vehículo a base de agua, que ahora pues lo han refrendado en todas partes y que los intereses de las multinacionales no dejan prosperar esta idea, un vehículo a base de agua, ¿no? Entonces tenemos ese ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de una persona que hace un aporte, ¿no? Y él merece el título de intelectual, ¿no? Porque ha profundizado en ese campo, ¿no? Y ha dado un resultado. Pero entonces la pregunta no la he contestado, ¿no? Es decir, el mecanismo, ¿no? El mecanismo es como cuando uno va, ¿quién ha sembrado aquí tabaco? Nadie. Yo sembré en el Carmen de Bolívar y Ovejas por allá cuando se producía tabaco, ya no. Bueno, bueno, pero tomate, ¿quién ha sembrado tomate? Ah, bueno, bien, allá. A ver, cuéntenos, ¿cómo sembraste el tomate? ¿Yo? Primero hay No, que saber qué semilla se escoge para la siembra y también saber el suelo que lo va a tener, porque no el tomate, aunque se produce en todo terreno, de alguna manera hay que saber también el tipo de suelo que se requiere para la siembra del tomate. No es así nada más echar la semilla, porque entonces da una sola cosecha Atención. y el resto ya no va a servir igual, ni va a ser igual en sabor, en color y en tamaño. Muy bien. Ojo, que usted fue el de la pregunta, ¿no? Entonces, podemos aquí crear un movimiento, es decir, un ambiente que permita tanto adultos y jóvenes desarrollarse intelectualmente. Hay que crear un ambiente, o sea, crear lo que allá anotaron, Con el suelo. el suelo, ese semillero que anotaron para cultivar tomate. Entonces, ¿cómo se hace eso, no? Y le quiero decir que eso está dentro de mis propósitos, dentro de mis planes, crear acá un movimiento que permita, por ejemplo, que la gente que escribe, que hace literatura, que tiene libros que ha escrito y que no los ha podido publicar, que los publique, ¿no? La gente que, por ejemplo, tiene interés puse la literatura solamente como un ejemplo, ¿no? La gente que quiere escribir un libro, todo el mundo puede escribir, eso no es ningún misterio, ¿no? Cualquier persona puede escribir, uno puede escribir, por ejemplo, su autobiografía o una biografía, ¿no? Y eso ya es, usted está ya manejando el lápiz. Cuando yo estudiaba, nos daban era un gis y una pizarra, ¿no? Y uno escribía sobre eso, ¿no? Entonces, es manejar el gis, ¿no? Entonces, ¿cómo seré yo de viejo que use la pizarra, ¿no? Bueno, entonces, se crea ese ambiente, ¿no? Hay que crear un ambiente, ¿no? Ahora, un semillero, por ejemplo, para investigadores de biología, de física, ¿no? Bueno, de muchas cosas. Y ahí hay sabios, ¿no? Es despertar, ¿no? Es despertar y crear allá en la tierra donde apareció el tomate. Pero eso no es un problema de una sola persona. No, es un problema de voluntades. Bueno, ¿qué otra cosa? Maestro, es que en la medida que usted contaba la historia, fue muy recurrente diciendo que casi todo era por accidente, ¿sí? ¿No cree usted que no es por accidente?
sino que era una incipiente inteligencia de un ser en un miles de años donde usted nos ubica, no cree que no es, yo personalmente no comparto que haya sido un accidente. Lo que yo considero es que es una incipiente inteligencia, una incipiente manera de lo que después pues sería lo que es hoy el mundo científico. Yo planteaba el problema de que a los animales en la naturaleza los había dotado de una forma para defenderse, pero a nosotros no nos dio nada, pareciera que no nos dio nada. No, lo que yo planteo cuando yo digo que descubrió el garrote, vamos a hablar del garrote solamente. Cuando descubre el garrote, ahí hay implícitamente el Homo milis. Ahí está, y eso es un producto de la reflexión, de la abstracción, ¿no? Ahora, lo que aquí hay que ver es una cosa supremamente sutil, ¿no? Bueno, ya es un problema que podríamos discutirlo en razón de que se definen dos polos del pensamiento humano, ¿no? El pensamiento materialista y el pensamiento mítico, ¿no? O sea, los creacionistas y los evolucionistas, ¿no? Entonces eso es decir, lo que usted plantea, señor, es un problema muy complicado, ¿no? Muy complicado porque hay ese enfrentamiento. Entonces, cuando yo digo que la naturaleza en las crecientes le mostró ese trozo de madera, le mostró el garrote, pero no el garrote terminado. Sí. Es que ahí está la naturaleza. Pero entre ese encuentro y ya el garrote, propiamente dicho, hay todo un constructo. Pero yo permítame interpelar, Sí. porque él tiene una pregunta muy interesante. Sí, claro. Y es el hecho de que él pregunta que él no entiende por qué todo se refiere a que fue accidente. Lo que pasa es que todo accidente necesita ser observado. Y es ahí donde el animal, el chosno, tuvo su capacidad. Los accidentes están todo el tiempo en la naturaleza. Hoy día todavía estamos Todo, en accidentes. desde todo el tiempo. El accidente sigue siendo Fenomenología, parte, claro, sigue siendo fenomenología. perfecto, sí. ¿Ya? Ahí hay una fenomenología de la naturaleza que F llama Sí. accidente, pero el accidente, si no es observado, nadie lo identifica ni lo saca a la luz Y esa como observación, oportunidad. y esa observación es producto de una reflexión, Sí, claro, es de un constructo innecesariamente. No, es lo que estábamos en el pensar puro, ¿no? Ujú. Es decir, aquí ponemos el pensar puro, ¿no? Quiere decir que estamos en el pensar cero, ¿no? Es decir, que se parte entre el ser y el sujeto, ¿no? El ser y el sujeto. Entonces es el ser que enseña al sujeto, ¿no? Es decir, que lo orienta, ¿no? Que le da los grandes lineamientos. Pero vuelvo a decir que entre ese palo que hay allá, en la creciente, y este que ya es un garrote, no, hay una enorme distancia, claro, de elaboración. Usted tiene ahí toda la razón, ¿no? No, hay un enorme... Como cuando el ser se baja de los árboles, ¿sí? Y
el sitio de vida era los árboles, que después usted nos comparte que era lo horizontal, ¿de acuerdo? Sí. Es cuando baja del árbol por una necesidad, ¿cierto? Baja del árbol, pero resulta que ya no está en su momento para la alimentación, cambia el escenario, y cambia el escenario, entonces él se da cuenta que tiene que empezar cuando usted toca el tema de la columna vertebral. Esa figura es clave, muy interesante esa figura. Entonces, ¿a dónde los quiero llevar en mi intervención? A que poco, lentamente, cuando el ser, ese ser, ese que usted denomina ser, baja del árbol, ¿sí? Y llega a lo horizontal, a lo que nos estamos enfrentando, ¿sí? Es a una primera mirada, a un primer aparecer de lo que después se convertiría en el Homo erectus, ¿cierto? Ah, sí. Claro, ¿por qué? Porque él llega acá, y necesariamente tiene que ir levantándose y se va transformando en su esqueleto al punto tal que ese árbol en el cual habitaba, ahora él tiene que ir y otro movimiento para poder alimentarse, ya en lo que usted denomina el mundo horizontal. Bueno, eso es. ¿Qué otra pregunta? Yo, Sí, cómo no. yo quiero preguntarle, maestro, acerca de los proyectos que usted tenía hace un tiempo aquí en Bucaramanga, y aprovecho para preguntarle ahora que usted está aquí en la ciudad sobre los proyectos editoriales que tenían en sus manos, que son la revista de la Fundación Vericuetos y la librería también aquí en esta ciudad, que quisiera saber cómo sigue eso, cómo siguen esos proyectos. Bueno, esos proyectos se han materializado. Se han materializado. Yo los puse como idea porque edité en la revista a los santanderianos, ¿no? Es una revista dedicada a los escritores santanderianos. Eso dio como resultado pues una inquietud, ¿no? Pero otras personas recogieron la idea y están trabajando en una cosa que se llama Vericuetos Colombia, y que aquí Fanny y de allá Cecilia también pueden explicárselo, se lo van a explicar. Explíquenle a la señora cómo va. Nosotros, a partir del trabajo de EFA, se reunieron 16 escritores y entre todos se construyó la Fundación Vericuetos Colombia, cuyo propósito es difundir la literatura y abrir espacios para los escritores locales, para que puedan publicar. Estamos produciendo la revista cada 4 meses, ya vamos para la 32, ya hemos producido 4 periodos. Se produce un boletín que se llama, un folleto que se llama Caracol al Galope. Se produce conversatorios, por lo menos 2 o 3 al semestre. Se hace amplia difusión y se invitan, son de entrada libre. Se traen escritores y literatos de otras regiones, o se llevan escritores y literatos nuestros a otras regiones o a otros países. Entonces la idea es promover nuestra literatura a nivel internacional y nacional, pero también traer literatos de afuera para que ellos nos traigan el estado del arte de la literatura, de tal forma que aporten a los escritores locales, para que los escritores locales crezcan, profundicen, maduren, expongan, transmitan, publiquen, ¿ya? De hecho, el 18 vamos a tener la ceremonia de aniversario, donde vamos a lanzar la revista 32, y ahí en esos 3 días van a haber una serie de eventos que van a ser rotados todos en la publicidad de la semana entrante. Están todos invitados libremente. Y a la orden, si quiere sentarse a hablar más a profundidad, me llama. Yo soy la directora ejecutiva de la fundación. Y si eres escritora, está el campo abierto. Hay otra pregunta, o si no, como se dice, colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, maestro, yo entiendo Una poesía. que toda esa charla
Bueno, fue muchísimo antes de la era de bronce, de la era de piedra y todo eso, porque después ya fueron apareciendo, lógico, después de la era de bronce, entonces ya salieron armas más poderosas. Y no, pero es que estamos eso muy fue atrás. muchísimo antes. Pero sí, Me queda a mí clarísimo ya, cuando no habían descubierto casi nada. No, estamos en el momento Sí, en que correcto. aparece el prehumano. Sí, Ni apenas siquiera no. estamos en el Homo fables No, sí, o en el correcto. Homo sapiens. Sí, eso me queda Eso claro. eso son kilómetros más Sí, sí. después. Eso ya se lo dejamos a los antropólogos. Sí. No, y a A los los otros. antropólogos. Claro, y a otros que hacen la prueba. Bueno, yo les